6 de la mañana con 44 minutos. ¿Usted recuerda todas aquellas movilizaciones que habían hace 2 años aproximadamente en Chile? En realidad el gobierno no entendía el objetivo. Y el objetivo principal, algo con lo que el gobierno pudo contener todas estas movilizaciones, sin lugar a dudas, era el cambio de la constitución política que venía desde Pinochet. Han habido elecciones este fin de semana justamente para elegir a los constituyentes y hay algunas sorpresas importantes. Estamos acompañados de Luis Cárcamo Huechante, él es miembro de la comunidad de historia mapuche y profesor de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Vamos a referirnos justamente a estas elecciones que se han desarrollado el fin de semana, pero principalmente al papel importante que va a jugar el pueblo mapuche en la construcción de esta nueva constitución política para el hermano país de Chile. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista desde Estados Unidos. Es para nosotros una satisfacción el poder conversar contigo para que nos cuentes algunos datos importantes de, valga la redundancia, la importancia que va a jugar el pueblo mapuche en la construcción de esta nueva constitución política de Chile. Mari Compuche, buenos días a toda la audiencia de su estación televisiva en el hermano pueblo de Bolivia. Luis, lamentablemente el pueblo mapuche en Chile ha sufrido durante todo este tiempo muchos atropellos, quizás simplemente por querer cuidar algo que los pueblos indígenas tienen en su ser, la madre tierra. Y creo que es importante llegar para los pueblos mapuches a esta asamblea constituyente que va a determinar la nueva constitución política del Estado. Así es, el pueblo mapuche viene de una larga lucha contra un Estado chileno que ha violentado y usurpado sus territorios desde la fundación misma de la instalación de la República capitalista y colonial chilena. Recuérdese que la gran oleada de usurpación de los territorios del pueblo mapuche se intensificaron, masificaron y amplificaron en la segunda mitad del siglo XIX con la mal llamada campaña de pacificación de la Araucanía, en lo que hoy día se denomina sur de Chile. Y desde ese entonces el pueblo mapuche ha estado sujeto a una política de violencia colonial, de despojo territorial, de su usurpación de su soberanía de pueblo desde ese entonces. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que el pueblo mapuche se ha levantado, se ha movilizado por la recuperación de sus territorios, y en ese proceso evidentemente que la respuesta de un Estado chileno de anclaje coloniales, capitalistas, patriarcales, ha sido de reiterar la violencia contra nuestro pueblo, la militarización de lo que es el histórico territorio del pueblo mapuche, la militarización, la criminalización de la lucha del pueblo mapuche, el hostigamiento policial constante a las comunidades, incluyendo el encarcelamiento y asesinato de líderes y luchadores de nuestro pueblo. Todo eso ha sido parte de la experiencia que ha vivido, enfrentado el pueblo mapuche en estos años, en estas últimas décadas, no solamente durante este gobierno de Sebastián Piñera, sino también de los gobiernos de la denominada nueva mayoría, es decir, los gobiernos de turno, tanto de derecha como de centro izquierda, incluso han sido parte de este despliegue represivo y violentador de la vida y los derechos del pueblo mapuche. Y entonces, en octubre del 2019, también el pueblo chileno, los pueblos de Chile se levantaron contra un tipo de modelo económico social en Chile y un régimen político que también ha vulnerado a la ciudadanía de la sociedad chilena, y por lo tanto en estos últimos años han convergido todas esas luchas, han creado una presión, una fuerza movilizada que ha exigido que las élites políticas
de la sociedad chilena respondan con un camino para los cambios. La asamblea, el debate constituyente en Chile se inicia producto de estas luchas de los pueblos en Chile. Bien, Luis, ahora hay algunos mecanismos que tanto autoridades como también el órgano judicial han empezado a utilizar para poder acallar el reclamo de estos pueblos, y específicamente me refiero a la ley antiterrorismo. Gracias a esta ley, las autoridades chilenas han logrado inclusive encarcelar a muchos representantes mapuches. Así es. Desde la segunda mitad de los años 90 se va ya en el Chile de post-Pinochet se va a intensificar la movilización de comunidades del pueblo mapuche que comienzan a movilizarse por la recuperación de sus territorios históricamente usurpados por el Estado chileno. Y la respuesta que comienzan a implementar en esos años los gobiernos de la denominada Concertación de Partidos por la Democracia, la principal coalición política gobernante post-Pinochet en Chile, la respuesta es volver a poner en aplicación una ley de criminalización de las luchas sociales y políticas en Chile que se creó durante la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces, en ese contexto, el pueblo mapuche ha sufrido durante la, comillas, democracia neoliberal en Chile, la reinstalación de los legados de la dictadura, incluso por sectores que estuvieron contra la dictadura en los años 80. Pero más aún hay que recordar que esta ley antiterrorista que se volvió a implementar en Chile surge al amparo de lo que hoy día es la constitución vigente en Chile, la cual se reformó parcialmente en el curso de los años 90, en el contexto de la transición a la democracia, denominada transición a la democracia. Y esa es la constitución que se estableció bajo la dictadura de Pinochet en 1980. Y esa constitución no solamente amparó la criminalización de las luchas sociales y políticas en Chile, tanto del pueblo chileno, pero particularmente en las últimas décadas de las luchas del pueblo mapuche, sino que también ha validado un modelo, un sistema económico y social en el cual el Estado tiene un mero carácter subsidiario y le otorga un gran omnipoder al empresariado capitalista neoliberal chileno, y que en el caso del territorio histórico mapuche ha invadido con con toda la industria forestal y extractivista que continúa y sigue depredando los territorios y la vida en el territorio mapuche. Luis, ahora creo que es importante que la gente conozca la importancia de la participación del pueblo mapuche, de estos representantes indígenas, en la construcción de esta nueva constitución. Sí, lo que se ha elegido en Chile ahora es un número de 155 constituyentes para ser parte de la redacción de una nueva constitución política en Chile. De esos 155 constituyentes se han otorgado 17 escaños reservados a los pueblos indígenas. Dentro de ellos hay 7 representantes del pueblo mapuche. Es importante indicar estos números, porque si bien es cierto, hoy día estamos celebrando el hecho de que están estos espacios de representación, han sido electos estas voces constituyentes, tanto del pueblo mapuche como de otros pueblos indígenas, pero hay que tener presente estructuralmente los números que indican que está el peligro de que el modo en que se ha organizado este proceso pueda fomentar la asimilación o el integracionismo subordinado como minoría permanente
de los pueblos indígenas en el juego de la representación del Estado liberal chileno. Ese es un desafío que hay ahí. Pero también hay una oportunidad al tener estas voces indígenas constituyentes, que es que estas voces y representaciones indígenas en este proceso, en que también ha habido un número de constituyentes elegidos por el pueblo chileno que tienen independencia de la élite política y empresarial chilena, y que en ese proceso se arme una coalición en que estas voces y representaciones indígenas hagan valer, en particular en el caso del pueblo mapuche y sus luchas, la gran demanda del pueblo mapuche en estos años, que es por la restitución de sus territorios usurpados por parte del Estado chileno y el gran capital forestal y extractivista en las últimas décadas en Chile. Entonces, es muy relevante que hayan voces y representaciones constituyentes vinculadas a las luchas del pueblo mapuche y a las luchas de los pueblos indígenas y a las luchas también del pueblo chileno en este proceso. Pero ese proceso solamente va a significar un avance para nuestros pueblos en la medida que se hagan valer y resuenen las grandes demandas que se han puesto en la palestra en estos años en la vida pública en Chile. Bueno, estimado Luis, yo quiero agradecerte sinceramente la gentileza que has tenido de atender esta entrevista desde La Paz, Bolivia. Tú estás en Estados Unidos, hemos hecho que madrugues hoy, pero te agradezco mucho porque sinceramente todos esos datos importantes que has compartido con nosotros muestran la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la construcción de una nueva constitución para Chile. Te pido que hagamos el seguimiento durante estos 9 meses, por lo menos, que se ha determinado en la elaboración de esta constitución, para ver las propuestas que van a llevar los indígenas a este espacio y que podamos irlas analizando para ir fortaleciendo también este momento. Me gustaría sí decir una cosa bien importante. Adelante, aquí Luis. lo que está ocurriendo es que se está colocando como marco, incluso en la misma pregunta suya, el tema de la constitución y la cuestión de la representación política dentro del Estado chileno para los pueblos indígenas. La gran demanda del pueblo mapuche, de las luchas que se han dado en estas últimas décadas, no es simplemente por integrarse a estos procesos dentro de los marcos del Estado chileno. La gran lucha de nuestro pueblo mapuche ha sido y es por la recuperación de la autonomía y la autodeterminación de nuestro pueblo en sus territorios usurpados, por la restitución de las formas de gobernanza propia mapuche y el derecho a reconstituir como sujeto de derecho colectivo la vida como pueblo-nación. Esa es la gran demanda. Entonces esto es para nosotros, nosotros, los mapuches, las mapuches, una herramienta, un espacio a usar en esta gran aspiración histórica que tenemos de pueblo-nación mapuche. Bien, Luis, te agradezco mucho nuevamente la gentileza de haber conversado con nosotros. Un abrazo fraternal hasta los Estados Unidos.